Peña. Ella es, doña Marisol. Marisol es, bueno, es una destacada abogada, académica de la Universidad Católica y hoy día, corríjame si me equivoco, en la Universidad del Desarrollo. Fue miembro del Tribunal Constitucional, expresidenta del Tribunal Constitucional, y hoy día es una extraordinaria profesora. Yo he visto algunos videos incluso. Está silenciado, Claudio. Se silenció por alguna razón. Ahí sí. Estaba diciendo que nuestra invitada, que es destacada académica, es presidenta del Tribunal Constitucional, es una extraordinaria profesora. Yo le recomiendo en YouTube, hay algunos videos de ella donde enseña a hacer una clase, cosa que me interesó muchísimo porque muchos de los que estamos aquí hemos sido profesores universitarios sin haber estudiado pedagogía en su momento. De modo que creo que es una invitada de lujo y además quisiera señalar un aspecto personal. Como todos ustedes saben, yo fui director de Gendarmería. El padre de nuestra invitada fue subdirector de prisiones o de Gendarmería algunos años antes que lo que a mí me correspondió ejercer ese cargo. Eso lo descubrí indagando su biografía y la verdad es que me interesó muchísimo además. Como todos sabemos, y el tema que hoy día nos convoca, es el tema del proceso constituyente, que no hay que, para que negarlo, ha producido una enorme inquietud y un enorme debate en quienes, no solamente en quienes están participando de este proceso, sino que en quienes de alguna manera somos espectadores de ello, porque lo que ha ocurrido en este proceso en que se ha configurado una forma de trabajo en el cual los que estamos fuera de la Convención Constituyente adquirimos más bien un rol de espectadores más que de actores. Eso es una percepción que yo creo que se ajusta bastante a la realidad. Y luego de algunos meses, ¿cierto?, vamos a estar sometidos a tomar una decisión respecto a aprobar o reprobar o rechazar el proyecto de constitución que esta convención nos entregue a la ciudadanía. Y una forma responsable de decidir es estar informado y estar bien informado. Por eso hemos invitado a Marisol Peña hoy día para que nos ilustre un poco lo que está ocurriendo, para que se nos informe de las normas que ya están aprobadas. Y quisiera muy brevemente decir finalmente que nosotros somos una corporación que se llama Ñuble Transversal y que tiene como propósito incentivar el diálogo entre personas que piensan distinto. Practicamos la tolerancia, somos pluralistas, no plurinacionales, pero somos pluralistas y creemos que en la conversación y en el diálogo entre personas que piensan distintas, que no intentan convencerse, pero sí intercambiar su punto de vista, se enriquece finalmente la construcción de un cuerpo social integrador. Y ese es el propósito de esta corporación, por eso se llama Ñuble Transversal. Marisol, la dejo con la palabra y le agradezco muchísimo. Estamos todos muy agradecidos que usted haya accedido con absoluta amabilidad a conversar con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, Claudio. Quiero saludar nuevamente a todos. Ya buenas noches. Ya estamos con la luz que se nos fue, ¿verdad? Así que buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación de la Corporación Ñuble Transversal. La verdad que para una profesora como yo que lleva tantos años, tantos ya, dedicada a enseñar Derecho Constitucional, es verdaderamente un privilegio haber vivido, estar presenciando un proceso que sin duda es histórico, como es la gestación de una nueva Carta Fundamental en Chile, sobre la base de un paradigma tan distinto, ¿verdad?, al que normalmente antecedió el surgimiento de las constituciones chilenas, que eran preparadas o bien por una comisión de expertos o de juristas, o bien como la Constitución del 25, bajo el liderazgo de un hombre potente como fue don Arturo Alessandri Palma, quien finalmente dejó plasmada en esa Constitución su propia idea de cómo conducir a la sociedad, pero que resultó ser históricamente apropiada para vencer un periodo como había sido la República Parlamentaria anterior en Chile, de gran inestabilidad e ingobernabilidad. Por lo tanto,
Para mí es un privilegio poder dirigirme hoy día a ustedes y compartir algunas ideas y hacerles una invitación básicamente a que podamos conversar. Yo estoy aquí para contestar todas las preguntas y cuando no Sí. sepa la respuesta lo voy a decir también con mucha sinceridad. Y lo primero es que quisiera confesarme con ustedes. Siempre como profesora de Derecho Constitucional, mi ánimo ha sido ser lo más objetiva posible y darle a mis palabras y a los enfoques que les pongo a mis alumnos o a las personas que me quieran escuchar, un carácter lo más neutro, lo más académico justamente posible. Pero debo decirles que en este momento el proceso constituyente a mí me resulta muy difícil mantener esa actitud que fue la actitud con la cual por lo demás yo llegué en su momento el año 2006 a ser ministra del Tribunal Constitucional y estuve allí por 12 años. Entonces, necesariamente, cuando preparé esta exposición, pensé cómo poder hacerla en los términos más objetivos posibles, pero me resulta difícil y quiero decirlo desde ya, por lo tanto pido disculpas anticipadas si es que voy a incurrir en algún sesgo, pero quiero tratar de ser lo más realista y justificar desde la teoría constitucional los dichos que voy a expresar esta tarde. Y en ese sentido quisiera referirme a la Convención Constitucional instalada, como sabemos, el día 4 de julio del año pasado, a quien se le ha confiado la tarea de proponerle al país una nueva Carta Fundamental que en principio no tiene límites. No es exactamente una hoja en blanco, sino que es una nueva constitución, pero que debe respetar el carácter republicano de Chile, su carácter democrático, las sentencias judiciales que se encuentren firmes o ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile vigentes. Por lo tanto, mi primera afirmación tal vez sería decir que la Convención Constitucional parte con esta misión que le dio la reforma constitucional de diciembre del año 2019 con estos límites que desde luego hacen descartar la idea de que estemos frente realmente a escribir una hoja en blanco, sino que están precisamente estos límites materiales siempre subyacentes al trabajo de la Convención. En segundo lugar, decir que este proceso constituyente que se inicia el 4 de julio es justamente un proceso inédito en la historia de Chile, porque si bien la población chilena ha tenido posibilidad de participar en otros procesos constituyentes, tanto en la Carta del 25, en la misma Constitución del 80, a través de plebiscitos, ambos pronunciamientos populares se dieron en la etapa final, sin mayor participación durante el periodo de elaboración del texto, y además ambos plebiscitos, el del año 25 y para qué decir el del año 1980, han merecido reparos sobre los cuales en general hay bastante consenso en el país. En cambio, aquí estamos frente a un proceso donde los 155 convencionales constituyentes, que hoy día son 154, menos Rodrigo Rojas Vade, ¿verdad?, están justamente representándonos a todos porque los hemos elegido con el preciso objeto de cumplir ese cometido de redactar una nueva Carta Fundamental con los límites que ya expliqué. La pregunta que viene a continuación de esta afirmación genérica sobre la misión de la Convención Constitucional sería, a mi juicio, preguntarnos qué etapas podemos distinguir en lo que ha sido el trabajo de la Convención Constitucional hasta el día de hoy. Y se me ocurrió proponerles, ¿verdad? Esto es totalmente personal, alguien podría no estar de acuerdo, una distinción en 3 etapas. A la primera la llamo la etapa de organización y confección de los reglamentos internos, a la segunda etapa le llamo la etapa de participación popular, y a la tercera etapa, que es la actual, la etapa de aprobación de las futuras normas constitucionales. Quisiera referirme a cada una de esas etapas para entender por qué estamos donde estamos desde el punto de vista de las normas que ya se encuentran incorporadas al texto de aquello que debiera ser objeto de nuestro pronunciamiento ciudadano en el plebiscito de salida
por supuesto, después de que hubiera operado, sí, la famosa Comisión de Armonización que va a entrar en funcionamiento en el mes de mayo, donde 40 convencionales constituyentes van a tener la responsabilidad de conjugar, de equilibrar normas que se repiten, que son redundantes, pero no de alterar el fondo. Por lo tanto, es importante señalar desde la partida, antes de examinar las etapas, que si ustedes entran al sitio web de la Convención Constitucional y ven ese icono que dice normas aprobadas, van a ver que por cada una de las comisiones temáticas ya hay normas que forman parte de ese pronunciamiento ciudadano que debemos pronunciar nosotros o emitir al momento de realizarse el denominado plebiscito de salida. Me refiero entonces a la primera etapa de organización y confección de los reglamentos internos, que tiene lugar desde el 4 de julio, fecha de instalación de la Convención del año 2021, hasta prácticamente los primeros días del mes de enero del año correspondiente, que es el año actual. La Convención Constitucional durante este periodo va denotando a través de los reglamentos que redacta, que son básicamente 4 reglamentos de organización y funcionamiento que van a regir su actuar, va denotando, como digo, su propia percepción de aquí se está ejerciendo el poder constituyente originario. Así quedó consignado precisamente en el artículo 1 del Reglamento General de la Convención. ¿Qué significa esto? Significa que desde el punto de vista de la Convención o de la mayoría que aprobó el Reglamento General, la Convención Constitucional no está sujeta a límites. En otras palabras, ha recibido, así se comprende, un depósito amplio, irrestricto, salvo por los límites que se contienen en el artículo 135 constitucional, pero en general tiene un mandato amplio de la ciudadanía para darle forma al nuevo pacto constitucional, desvirtuando o descartando la idea de que se esté ejerciendo un poder constituyente derivado, que siempre es un poder que fluye de las normas constitucionales y que naturalmente va limitando su obrar o su actuar. Entonces, primera idea, la Constitución entendió que estaba desde un comienzo ejerciendo un poder constituyente originario. Y como corolario de lo anterior y segunda idea de esta etapa de organización y aprobación de los reglamentos, se produjo una discusión que se ha prolongado durante el trabajo de la Convención acerca del quórum para aprobar las normas constitucionales. La Constitución aprobada, más bien la reforma aprobada en el año 2019, estableció claramente que para que una norma pudiera merecer ingresar al texto de la nueva Constitución debía merecer el apoyo de los 2/3 de los convencionales en ejercicio. Y desde un comienzo, desde la etapa de discusión de los reglamentos, pudimos ver una tensión entre los convencionales constituyentes que de alguna manera llevaba a revisar esa norma de los 2/3, lo cual no se logró en definitiva. Se incluyó en el reglamento general una reproducción de la norma constitucional que dice en efecto que las normas constitucionales deben aprobarse por los 2/3 de los convencionales en ejercicio. Pero las normas que se están discutiendo en las comisiones, que son 7 comisiones temáticas, se acordó que debían ser aprobadas por la simple mayoría de los miembros de esas comisiones. Por eso que ustedes al leer las noticias han visto a lo mejor que por muy pocos votos al interior de las comisiones ha prosperado una norma que efectivamente no genera un consenso más amplio dentro de la comisión. Luego hay que distinguir entre el quórum para la aprobación de las normas en el Pleno y el quórum para aprobar las normas en las comisiones. Enseguida, en esta etapa de discusión y aprobación de los reglamentos, quedaron sentados ciertos principios transversales que han orientado todo el trabajo de la Convención Constitucional y que se ven reflejados en varias de las normas que ya se encuentran aprobadas. Por ejemplo, el principio de plurinacionalidad, el de interculturalidad, la perspectiva feminista y el enfoque de género, la descentralización y la equidad territorial, la participación popular incidente,
el respeto y cuidado de la naturaleza, la inclusividad y el pluralismo. Todos estos principios incluidos en los 4 reglamentos de la Convención Constitucional han decantado o se han plasmado en varias de las normas que ya se encuentran incorporadas al borrador de la nueva Constitución. Enseguida, en esta etapa de discusión de los reglamentos, pudo evidenciarse también la existencia de ciertos vacíos normativos, que fue lo que explica precisamente que la situación de Rodrigo Rojas Vade, que no necesito recordarla aquí, se prolongara durante tanto tiempo, porque no existía en la Constitución una salida clara hacia la posibilidad de renuncia de Rodrigo Rojas Vade, alegando una enfermedad grave y sobre la cual pudiera pronunciarse originalmente el Tribunal Constitucional. Eso finalmente, como recordarán ustedes, terminó zanjándose por una reforma constitucional reciente que permitió que Rodrigo Rojas Vade pudiera renunciar ante el Tribunal Calificador de Elecciones, quien en definitiva lo entendió renunciado y queda la convención afinada, en definitiva con solo 154 miembros, de los cuales no se olviden, 17 pertenecen a escaños reservados para los pueblos originarios, lo cual va a ser muy importante para lo que vamos a analizar enseguida. Y por último, diría yo que durante esta etapa de preparación y aprobación de los reglamentos pudo apreciarse cierta dificultad para revisar los actos y decisiones emanados de la Convención Constitucional. Desde luego, la situación de Rodrigo Rojas Vade fue consultada a la Contraloría General de la República y el Contralor dijo, no, nosotros como Contraloría no tenemos facultades para revisar nada respecto de la Convención Constitucional. También se dedujeron al menos un par de recursos de protección tratando de que se revisara la forma como habían quedado los quórums de aprobación, sobre todo en las comisiones, por la vía de recursos de protección ante cortes de apelaciones, lo que no prosperó, demostrando que los tribunales de justicia también, de la justicia ordinaria, se han mostrado muy cautelosos al revisar situaciones que tienen que ver con el trabajo de la convención. Dicho eso, paso a caracterizar la segunda etapa, que es la etapa de participación popular. Esta etapa, ¿verdad?, supuso instar a la ciudadanía para que a través de cabildos y encuentros autoconvocados, de iniciativas populares de norma, de iniciativas de pueblos originarios, pudieran hacer llegar sus ideas acerca de temas, materias, más que normas precisas que pudieran ser incluidas en la nueva Constitución. Recuerdo aquí algunas estadísticas. Se realizaron 302 cabildos y encuentros autoconvocados a lo largo de todo el país. Se realizaron 248 iniciativas o presentaron 248 iniciativas provenientes de pueblos originarios y 2.486 iniciativas populares de norma de personas naturales o de corporaciones, como podría ser la Corporación Ñuble Transversal. De estas 2.496 iniciativas populares de norma, 77 pasaron a examinarse por las comisiones. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir un doble tamiz. Tenían que ser iniciativas populares aprobadas por a lo menos 15.000 personas y, en segundo lugar, distribuidas a lo largo de 4 regiones del país, lo cual dificultó naturalmente que muchas de esas casi 2.500 iniciativas populares de norma pudieran cumplir el requisito. Ahora, de esas iniciativas populares de norma que pasaron de las 77 al examen de las comisiones, hemos sabido en esta semana que la que obtuvo mayor cantidad de adhesiones, 60.852 personas que votaron por ella, y que es la iniciativa denominada Con mi plata no, tendiente a reconocer la propiedad privada de las personas sobre sus fondos previsionales, fue rechazada en la Comisión de Derechos Fundamentales. Simplemente me estoy refiriendo a las estadísticas. Por otra parte, la consulta indígena que se ha desarrollado hasta inicios de este mes de marzo del año 2022 esperaba una participación de 18.790 personas,
de las cuales se contó con la participación efectiva de 7.549 personas, con un gasto fiscal de esa consulta indígena de 270 millones de pesos. Por otro lado, a lo anterior se añaden las diversas audiencias públicas, convocatorias de especialistas y también acceso de personas e instituciones vía lobby a la convención o a determinados convencionales, donde en mi experiencia personal noté un doble sesgo. Yo estuve 3 veces, y aquí les cuento mi experiencia personal, 3 veces en comisiones de la Convención Constitucional, fue invitada 3 veces, y en primer lugar lo que advertí es primero un profundo rechazo cada vez que yo trataba de replicar una norma de la Constitución vigente, de decir, mire, este principio ha funcionado bien en la actual Constitución, sería conveniente replicarlo en la nueva Constitución. Eso generaba un rechazo inmediato. Y en segundo lugar, también un cierto sesgo, porque pareciera, me dio la impresión a mí, puedo estar equivocada, que los convencionales tenían ideas preconcebidas. Me pasó la última vez que fui a exponer sobre el régimen constitucional de la seguridad y defensa en el país, que es un tema sobre el cual algo he escrito. No me hicieron a mí personalmente ninguna pregunta entre 5 expositores, y todas las preguntas de los convencionales de la Comisión de Sistema Político se dirigieron a personas que tenían una visión más bien crítica respecto del actual régimen constitucional de las Fuerzas Armadas. Entonces, la verdad es que he conversado con muchos especialistas, nos quedamos muchos con la sensación de que ¿para qué nos convocaron? Simplemente para cumplir a lo mejor un objetivo numérico y decir que aquí hubo legitimidad de consultar a muchas personas, pero lamentablemente, como digo, muchos no hemos tenido una experiencia sustantiva en esta materia. Y voy ahora a la fase que nos interesa, que es aquella en la que estamos. La llamo la tercera fase del trabajo de la Convención Constitucional, que, como dije, es la etapa de aprobación de normas. Fíjense que existen normas ya aprobadas en las temáticas de las 7 comisiones, que son sistema político, principios constitucionales, forma de Estado, derechos fundamentales, medio ambiente, sistemas de conocimiento, sistemas de justicia. Todas ellas ya tienen propuestas de normas aprobadas que las podemos chequear en la página web de la Convención Constitucional. Y sin ánimo aquí de marearlos con la cantidad de normas que cuesta seguir, porque algunas han sido aprobadas en informes generales, otras en el informe de reemplazo, otras en la discusión particular, y estamos esperando una tercera vuelta a la comisión para ver qué es lo que viene. Pero yo les diría que en mi concepto hay ciertos temas transversales que quedan bastante claros en las normas que se encuentran aprobadas. En primer lugar, la definición de Chile como un Estado regional, lo cual se traduciría en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Estas 2 últimas categorías, es decir, las autonomías territoriales indígenas y los territorios especiales, ayer no pasaron en su regulación específica en la propuesta que hizo la Comisión de Forma de Estado. Por lo tanto, sigue discutiéndose la forma en que esto se puede implementar, no obstante que ya está aprobado el diseño general del Estado. Repito, regiones autónomas, comunas autónomas, territorios especiales y autonomías territoriales indígenas. Cada una de estas 4 unidades territoriales va a tener autonomía política, es decir, va a poder elegir directamente por sufragio popular sus autoridades. Va a tener autonomía administrativa, va a poder darse la organización que estime conveniente. Por lo tanto, entre la región autónoma del Ñuble, ustedes siempre primero, y la región autónoma de los lagos, podrá haber diferencias acerca de los servicios públicos, acerca de la forma como se atienden ciertas necesidades ciudadanas. ¿Por qué? Porque cada región tendría autonomía administrativa para darse la organización que estime más conveniente. Y van a tener además autonomía financiera. Esto significa que, y lo voy a ejemplificar con algo práctico, las regiones autónomas ya están facultadas para imponer contribuciones,
y cierto tipo de tasas, que como ustedes saben son tarifas que se cobran por un servicio prestado. Por lo tanto, también va a depender de la región en la que despleguemos nuestra actividad. Puede haber ahí una desigualdad acerca del tipo de cargas tributarias o de cargas personales que se nos imponga, porque la idea es que cada región se maneje en términos de generar, sin perjuicio de la ley de presupuesto anual, la mayor cantidad de recursos para su desenvolvimiento. La primera idea, entonces, la idea del Estado regional, que ya la estamos viendo transversal a lo largo de la Constitución. La segunda idea es la idea de un Estado plurinacional y no solo intercultural. No estoy haciendo un juego de palabras, quiero explicar la diferencia, o al menos intentarlo. Un Estado que se define como intercultural es uno que reconoce que dentro de él existen distintas culturas, distintas formas de ser. Y como ustedes comprenderán, esto no ha sido novedoso en la historia de Chile. Tenemos regiones donde hay un fuerte porcentaje de población alemana que llegó a poblar esos lugares, o población yugoslava, como sucede en la 12ª región. Hoy día también tenemos prácticamente una nación peruana, una colombiana, una venezolana conviviendo con nosotros. Y entonces, cuando se define el Estado como intercultural, se llama a que estas distintas formas de ser que hemos decidido convivir bajo un mismo territorio podamos entendernos, dialogar y cooperar. Pero la idea del Estado plurinacional es distinta, porque la idea del Estado plurinacional apunta al reconocimiento de los pueblos originarios. Por lo tanto, cuando se habla de un Estado plurinacional, se está haciendo alusión a un tipo de nación o naciones que son los pueblos originarios que se estiman, es lo que está detrás de la idea del Estado plurinacional, que han sido históricamente postergados o excluidos en la construcción del Estado que hemos tenido hasta hoy. Por eso es que la idea de Estado plurinacional se asocia a la libre determinación de los pueblos indígenas. Y es por eso que las autonomías territoriales indígenas propenden a que estos tengan su propia organización política, será a partir de los loncos, ¿verdad? Probablemente, que tengan su propio sistema normativo. Las costumbres indígenas son lo que constituye básicamente el derecho indígena, no son normas escritas como las que tenemos el resto de la población chilena, y que también tengan sus propios sistemas de justicia, que una de las grandes interrogantes que se ha levantado es cómo vamos a convivir esos sistemas de jurídicos indígenas con el sistema nacional. Pero esto fluye precisamente de la plurinacionalidad que, repito, tiende a reconocer la libre determinación. En consecuencia, tercera idea transversal a través de las normas aprobadas, la idea del pluralismo jurídico. Esto significa que va a haber varios ordenamientos conviviendo dentro de un Estado. El ordenamiento nacional, que está constituido por los códigos, las leyes, los reglamentos que hasta hoy día hemos conocido y los que se dictarán, y básicamente el derecho indígena. Y como ya dije, el derecho indígena obviamente no es algo codificado. El derecho indígena está constituido fundamentalmente por ciertas prácticas y costumbres ancestrales que han sido repetidas a través del tiempo en la lógica, en la forma de ser de los pueblos originarios. Y en ese sentido, ya hay una norma aprobada que dice que el Sistema Nacional de Justicia, constituido por los tribunales que establece la ley, tendrá igualdad con los sistemas jurídicos indígenas. No sabemos todavía, porque todo esto se encomienda a una ley, la definición de la coordinación entre estos dos sistemas jurídicos tan distintos, y también la armonización. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Yo ponía el ejemplo en una cápsula que probablemente Claudio sea de aquellas que ha visto, una cápsula constitucional donde se explica la plurinacionalidad. Decía, vamos a suponer que a usted el Waze, que siempre nos juega malas pasadas, ¿verdad? Yo creo que a nadie no le ha ocurrido que el Waze lo lleva por unos caminos bastante intrincados. Vamos a suponer que usted le hace caso al Waze y se introduce en un campo, en un potrero, y por mala suerte, precisamente por ponerse nervioso, por hacerle el quita a una zanja, pasa a llevar un canelo. ¿Qué pasa? Que el canelo es el árbol
sagrado de los mapuches. ¿Quién lo va a juzgar a usted? ¿Y por qué lo van a juzgar? Si usted no pertenece a la población indígena de este país, no está en el registro de personas indígenas. Sin embargo, ha pasado a llevar, a lesionado un elemento que es fundamental en la cultura del pueblo mapuche. Bueno, esos problemas prácticos que son los que se van a levantar cuando se dice que los sistemas jurídicos van a estar en un plano de igualdad, no están resueltos en la Constitución, sino que se difieren a una ley que se debe dictar con posterioridad y por tanto es legítimo que levantemos interrogantes. La cuarta idea transversal es el famoso enfoque de género, que no necesariamente, quiero decirlo, significa la perspectiva feminista. El enfoque de género, tal y como ha sido incorporado a la Constitución, no significa promover la igualdad entre hombres y mujeres, haciendo paritario la conformación de los órganos públicos, de los poderes del Estado. El enfoque de género va más allá y tiende al reconocimiento de las identidades particulares, que es un concepto de suyo subjetivo. Y cuando la norma aprobada ya a iniciativa de la Comisión de Sistemas de Justicia dice que los jueces deben resolver con perspectiva de género, van a tener que considerar, siendo muy práctico, que la persona que está siendo juzgada no solamente es mujer, sino que eventualmente sea una persona transgénero, sea un gay o sea una persona lesbiana. E incluso en el caso de los transgéneros tiene que ver mucho con la identidad. Como sabemos, esto es como una persona se percibe más allá de su ser biológico. Por lo tanto, ahí en la perspectiva de género también se abren algunas interrogantes y ciertamente desde el punto de vista de la justicia introduce al menos, podríamos pensar, criterios muy exigentes para adelante en la formación de los jueces. Otro elemento transversal que ya se empezó a insinuar, creo yo, cierta desconfianza al sector privado, estimando que el Estado puede proveer mejor ciertas necesidades públicas. Y donde ya lo hemos visto con mucha claridad en la norma ya incorporada a la Constitución que se refiere a los establecimientos penitenciarios y que señala categóricamente, y aquí me dirijo fundamentalmente a Claudio, que es el director, ¿verdad?, de esta, presidente de esta corporación, y él trabajó, nos decía, en Gendarmería. Gracias por el recuerdo, Claudio, de mi papá, que efectivamente fue subdirector de la antigua Prisiones. Decía que en el caso del sistema penitenciario se prohíbe expresamente en la norma aprobada que las funciones relacionadas con la administración de los establecimientos penitenciarios sean abordadas por privados. Entonces, esto ha sentado, a mi modo personal de ver, un criterio para el debate que está pendiente, que ya viene, que es el de los derechos sociales. Es muy probable que el criterio que hemos visto en lo que tiene que ver con la materia penitenciaria se replique en lo que dice relación con la prestación de necesidades básicas en materia de salud, en materia de seguridad social. Y por último, yo diría que otra característica de las normas aprobadas es una especie de reproducción en la Constitución de ciertos principios que ya existían, que los jueces ya aplicábamos. Y lo digo para el evento o para aquellos años que recuerdo fui ministra del Tribunal Constitucional. Principios como, por ejemplo, está aprobado ya el principio de no regresión en materia de derechos humanos, es decir, que cuando el legislador vaya a regular una materia referida a un derecho fundamental, no puede rebajar el estándar de protección que tiene ese derecho hasta el momento, lo cual abre todo un interrogante, por ejemplo, en relación con el derecho de propiedad. Si hasta hoy se ha exigido el pago de una indemnización en caso de expropiación, que sea previa, que se pague al contado y que esté afecto a mecanismos de reajuste, ¿qué va a pasar si se le encomienda al legislador simplemente considerar criterios de justo pago y no se le entregan criterios como los que han existido hasta el día de hoy? Es una interrogante. También se recogen otros principios del derecho internacional de los derechos humanos, como es la prohibición de la desaparición forzada, de la amnistía y de la prescripción respecto a estos crímenes horrendos que lesionan la conciencia de la humanidad entera, como son los crímenes de guerra, de lesa humanidad
el crimen de tortura, el crimen de genocidio, entre otros. De tal manera que aquí se ha traído al derecho internacional de los derechos humanos en algunos de los principios fundamentales sobre los cuales se estructura en el siglo XXI y se han constitucionalizado estos principios. Termino ya para dejar lugar a la conversación, que es lo más importante, diciendo que en mi concepto, esta nueva constitución chilena, a mi juicio, está constituyendo una expresión de lo que se llama el nuevo constitucionalismo en América Latina, que sigue las huellas de los procesos constituyentes de Ecuador y de Bolivia, y que se caracteriza porque parte de la base de que las normas constitucionales no son simplemente normas jurídicas, tan importantes por supuesto, sino que son elementos transformadores de la realidad social. Por eso es que ayer escuchábamos, por ejemplo, en el debate de la convención, a una convencional, Paola Grandón, refiriéndose a la necesidad de que se constitucionalizara una norma referida a la facultad de las municipalidades para proteger a las personas en situación de calle. A ustedes les puede parecer que eso no tiene el nivel para figurar en la Constitución, y yo podría coincidir con ustedes, pero cuando se piensa que la Constitución es un elemento removedor de injusticia y de transformaciones sociales, obviamente van a aparecer este tipo de normas. Segunda idea de carácter general. A mí me parece que hasta ahora en el debate constituyente se aprecian dos modelos de sociedad que son muy distintos. Uno, que es el modelo que habría que erradicar, que es más bien el modelo que se ha graficado en un Estado profundamente patriarcal, colonial y capitalista, que ha sido el responsable en su gestión de una serie de injusticias y desigualdades que existen evidentemente en nuestra sociedad. Versus otro modelo que considera que el Estado ha ido avanzando en una buena gobernanza con la colaboración de los privados en muchos ámbitos. Y en consecuencia, este concepto del Estado colonial, abusivo, opresor, no requeriría cirugías mayores en la nueva Constitución, sino que la introducción de mejoramientos respecto de lo que hasta ahora habría funcionado con algún grado de certeza y habría sido apropiado. La tercera idea final es que estamos avanzando claramente, a mi juicio, desde un constitucionalismo antropocéntrico basado en la persona como sujeto de derecho. Hoy día el artículo 1 de la Constitución dice: el Estado está al servicio de la persona humana, lo cual indica que la persona es el centro de las acciones del Estado y del quehacer público en general. La nueva Constitución ya nos está mostrando en las normas aprobadas un enfoque biocéntrico, donde la persona no es en sí misma un sujeto, sino en su unión con la naturaleza, es decir, el ser humano situado. Y eso es lo que explica que la naturaleza aparece en la nueva Constitución como un sujeto de derecho a la par de la persona. Y la nueva Constitución está permitiendo que se restrinjan derechos fundamentales si se lesiona a la naturaleza. Y eso solo es explicable, repito, cuando ustedes elevan al mismo rango sujeto de derecho a la naturaleza junto con la persona como había sido tradicional. Y no estoy haciendo un juicio de valor, sino que simplemente describiendo el fenómeno. La penúltima idea es que la nueva Constitución, a mi juicio, está reflejando ya la profunda desconfianza hacia los partidos políticos, porque en la propuesta que se ha conocido el domingo en la madrugada, más bien el día lunes, la hemos leído todos, sobre el sistema político, se está proponiendo reemplazar en la Constitución el concepto de partidos políticos por asociaciones políticas, lo cual naturalmente cobija a los partidos políticos, pero además a esto que se ha llamado hoy día los colectivos o las asociaciones políticas que no tienen la forma de un partido, concepción que para algunos debe ser rechazada y superada.
El problema es que cuando ustedes reconocen al mismo nivel a los partidos y a estos colectivos u organizaciones políticos y no sujetan a los segundos a las reglas que sí tienen claramente los partidos, se suscitan varias dudas, varias preguntas sobre cómo hacer efectivas responsabilidades. Por ejemplo, frente a la reposición de gastos electorales de los candidatos que logren llegar a los puestos o a los cargos de elección popular. Y por último, solamente voy a dejar enunciada la pregunta porque me gustaría escuchar las inquietudes de ustedes. ¿Hay alternativa al plebiscito de salida? Entonces ahí no diré nada, sino que más bien quiero escucharlos a ustedes antes de hacer una reflexión. Perdón, Claudio, si me he extendido, pero he tratado de abarcar los temas que a mi juicio eran más relevantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisol, por su exposición. Y ofrezco de inmediato la palabra para quien quiera intervenir, preguntar o hacer algún juicio. Yo tengo una pregunta para la señora Marisol, que no quede claro porque aquí al parecer, por lo que hemos visto hasta ahora, estos límites republicanos entre los cuales debía manejarse el proceso constituyente, vemos, puedo estar muy equivocado, pero es una percepción muy personal, que esos límites han sido sobrepasados, o sea, o no han sido respetados, ¿ya? Cuando vamos más allá, porque dejamos de ser lo que siempre hemos sido, que hemos sido una república. Entonces, cuando hablamos de límites republicanos y dejamos de ser república para convertirnos en un Estado plurinacional, me gustaría saber qué es lo que pasa ahí. O sea, cuáles son los límites reales que tiene la Convención y si lo ha respetado o no lo ha respetado. Por lo que vemos, no ha sido así. Esa es la duda que tengo, señora Marisol. Gracias, Manuel. No sé, Claudio, si quiere que juntemos alguna otra pregunta para... Sí, alguien, levanten la mano y tomen el micrófono directamente, que hay que intervenir. Quedaron todos meditando. Juan Aníbal, Gallo. Sí, Claudio, señora Marisol, la verdad es que yo tengo mis dudas también muy similares a la que plantea Manuel, pero voy un poco más al fondo. Yo tengo entendido que una carta fundamental es una carta macra en cómo debe funcionar un país, el cual de alguna forma las leyes orgánicas o las leyes constituyentes que son posteriores a la elaboración de la Carta Magna y que nacen de ellas, son quienes deben de alguna forma marcar las normas y los márgenes de la forma en que se desempeñe la ciudadanía. Yo acá encuentro de que en esta carta se ha colocado de todo, o se ha tratado de colocar de todo. Bien, como dice Marisol, que este es un tema que no tiene límites, la Constitución, la creación de una nueva Constitución, pero así todo yo creo que los límites se constituyen por sí solos. Y es justamente el hecho de que somos una república y que hoy día la Constitución busca, o una nueva Constitución buscaba mejorar las condiciones del país. Y estamos viendo que lo único que quieren ellos es no mejorar, sino que cambiar las condiciones del país a un país donde la mayoría de las cosas que están siendo colocadas hoy día en la Constitución son aspectos sociales. Pero yo no veo, por ejemplo, dónde y cómo van a ser el financiamiento de cada una de las regiones, si estas regiones van a ser autónomas en su funcionamiento, administrativo, financiero, judicial. Se va a crear una desigualdad mucho más grande, ya que me imagino que el financiamiento va a ser propio de cada uno de lo que otorgue cada región en sus distintas actividades. Y hoy día podemos ver de que hay regiones que son muy pobres porque se sustentan solamente con lo que les pueden
proveer lo central, igual que las municipalidades. Entonces, esta constitución, para mí, creo que va a traer más desigualdad que buscar una similitud en derechos. No sé qué piensa la señora Marisol, pero yo es mi posición. Muchas gracias, Juan Aníbal. ¿Escuchamos a José? Yo- ¿Podemos juntar las tres preguntas, José? Sí, yo también quisiera hacerle una pregunta. Porque es difícil efectivamente seguir el diseño, pero hay ciertos principios que fueron básicos y que deberían ser básicos. La igualdad ante la ley, por ejemplo. Ya los ciudadanos chilenos no tendrían igualdad ante la ley, porque habría discriminación por una variedad de temas. Segundo, cuando habla de regiones autónomas de países originarios o plurinacional, está hablando de que esos sectores tienen derechos particulares sobre regiones del país y por lo tanto van a tener directa influencia en la organización o desarrollo o cómo la comunidad de la región proyecta su propio desarrollo. Tampoco van a ser libres para definir su futuro. Yo creo que son temas complicados de abordar. Yo creo que el centro de una constitución es armar un esqueleto que permita a las comunidades con su diversa naturaleza convivan en un área geográfica y se den un destino colectivo, o sea, que compartan su futuro. Eso es. Gracias a los tres por sus preguntas. Claudio, ¿procedo a responder estas tres preguntas? Sí, claro, y después hacemos una segunda ronda. Perfecto. A ver, primero respecto de la pregunta de Manuel. Manuel, y no es que yo le esté haciendo propaganda al Mercurio, pero voy a citar la edición del Mercurio del viernes pasado. En el suplemento Crónica Constitucional viene una primera página muy interesante donde el periodista se pregunta lo mismo que usted se está preguntando, Manuel. ¿Se están traspasando los límites materiales que fijó el artículo 135 de la Constitución por parte de la Convención Constitucional? Y ahí nos tocó opinar a varios profesores respecto a este tema. Era bien delicado, en realidad, poder decir públicamente la Constitución está excediendo sus márgenes, pero yo les voy a poner dos ejemplos extraídos de la propuesta de sistema político o acuerdo transversal que todavía no se ha discutido o se está discutiendo hoy día y recién vamos a tener mayores luces, para que ustedes juzguen. Fíjense, en primer lugar, qué tipo de Congreso Nacional se estaría proponiendo. Ustedes han escuchado, me imagino, lo del bicameralismo asimétrico. Se está proponiendo una Cámara de Diputados y Diputadas elegida por 150, integrada, por 155 personas elegidas directamente por la ciudadanía, que va a tener la potestad legislativa. Y aquí estoy repitiendo textualmente la norma. La Cámara de Diputados o el Congreso de los Diputados va a tener la potestad legislativa. Y va a existir una segunda cámara que se llama la Cámara de las Regiones, pero que en el diseño que nos está proponiendo sobre la base del acuerdo al que se llegó en la Comisión de Sistema Político, es una segunda cámara muy subvalorada, porque finalmente las leyes solo van a ser leyes cuando tengan la sanción, ya sea porque es la Cámara de Origen o porque se las ha remitido la Cámara de las Regiones, solo cuando tengan la sanción de esta instancia esencial que es el Congreso de los Diputados y las Diputadas. Por lo tanto, se nos está proponiendo una segunda cámara donde
Eventualmente, y voy respondiendo la pregunta de Manuel, podríamos decir que uno de los elementos esenciales de un régimen democrático y republicano, que es la existencia de controles que de alguna manera se han denominado en la doctrina los checks and balances, frenos y contrapesos. Dos cámaras ayudan a controlar que la labor legislativa sea más depurada, sea más meditada, sea más estudiada, y al mismo tiempo se puedan hacer presentes todos los puntos de vista de las poblaciones, pero también de las regiones, porque las cámaras bajas normalmente representan a la población y las cámaras altas a las regiones. Por lo tanto, ahí hay un ejemplo hipotético de cómo podríamos decir que si prospera esta idea de Congreso, está fallando un elemento democrático esencial, que es el sistema de los frenos y contrapesos fundamental para que una democracia funcione con adecuada gobernabilidad y estabilidad. Otro ejemplo, y este es un ejemplo de derechos fundamentales. El mismo acuerdo de la Comisión de Sistema Político nos está proponiendo que una de las causales de cesación en el cargo de las diputadas y diputados futuros sea que una vez que sea electo tenga prohibido desafiliarse de la colectividad política que lo llevó a ser candidato. Y sucede que una norma de esta naturaleza pugna con un derecho fundamental, Manuel, que hoy día está recogido en el artículo 19, número 15 de la Constitución, pero que está en todos los tratados de derechos humanos, y que es la libertad de asociación, en virtud de la cual nadie puede ser obligado a permanecer en una asociación, salvo que ustedes me digan que la corporación Ñuble transversal hay algún dispositivo que les impide a ustedes salirse o seguir caminando libremente al margen de la corporación. Eso sería de suyo, contrario a un derecho fundamental y por ende contrario a la democracia. Por lo tanto, le respondo, Manuel, con ejemplos que no están en la crónica constitucional del día viernes, y usted va a poder encontrar ejemplos bien distintos en materia de derechos reproductivos. Por ejemplo, no quiero tocar ese tema porque sé que es un tema que nos divide muy profundamente a todos desde el punto de vista valórico, pero hay ya normas aprobadas que uno podría decir están yendo más allá de los límites que de suyo derivan de un régimen republicano, pero por sobre todo un régimen democrático que respete íntegramente los derechos fundamentales. Voy ahora con Juan Aníbal, que también replica un poco la preocupación de Manuel. Muchas gracias, señora Marisola. De nada, espero que le haya respondido. Bueno, voy ahora con Juan Aníbal, que digo replica la pregunta de Manuel también, porque se pregunta, ¿es realmente procedente, no hablemos de legítimo, procedente que una constitución quiera abarcarlo todo? Y lo primero que yo le diría a Juan Aníbal, que depende de la cultura en la que estemos insertos. Mire, los pueblos latinoamericanos en general se diferencian de los pueblos europeos, y me refiero a la cultura constitucional, en que nosotros hemos sido seguidores de una práctica en virtud de la cual nos da más seguridad que todo esté escrito en la norma, no que algo quede implícito o tácito. Y eso lo estamos viendo en el debate constituyente, porque las opciones desde un comienzo fueron una constitución breve, con principios fundamentales, dejándole a la ley el desarrollo de esos grandes principios y no rigidizando en exceso el texto constitucional, que es el riesgo que se corre cuando usted todo lo quiere regular por la vía de la Constitución. Entonces, por un lado, yo diría que estamos actuando, si ustedes me permiten la expresión, muy latinoamericanamente. O sea, estamos siguiendo la tradición de varios de los países vecinos, desde luego de Brasil en la Constitución del 88, pero ciertamente de las constituciones de última generación, Colombia el 91, Ecuador del 2008 y también Bolivia el 2009. Mucho detalle en la Constitución. Ahora, fuera de eso, yo veo que en esta Constitución hay una distinción que no me queda a mí nítida, y es la distinción entre lo que son normas constitucionales y políticas públicas.
Porque fíjense ustedes que se aprobó una norma sobre el manejo de residuos. ¿Sabían ustedes? Sobre el manejo de residuos. Uno se pregunta, obvio, el manejo de la basura, de los residuos que provocan la industria, obviamente es importante en un concepto de desarrollo sustentable, de lucha responsable frente al deterioro que ha provenido el cambio climático. Pero de ahí a que usted tenga que mencionar en la Constitución el manejo de residuos, hay una gran distancia. Entonces, cuando se quiere hacer políticas públicas a través de la Constitución, se corre nuevamente el riesgo de rigidizar a la Constitución y al mismo tiempo se levanta la pregunta, perfecto, usted quiere tener una política de manejo de residuos cuyos principios están en la Constitución. ¿Cómo usted se lo cobra a la autoridad? Tendríamos que tener una figura como la inconstitucionalidad por omisión del legislador, que la tiene la Constitución portuguesa, que el legislador no desarrolle una política pública que le ha ordenado la Constitución. No sé si me van siguiendo, el tema se complejiza, porque las políticas públicas hay que dejárselas a la autoridad. La Constitución lo que tiene que es diseñar los grandes principios en materia medioambiental, en materia de salud, en materia educacional, pero no puede pretender regular el currículum de los colegios, por favor, en la Constitución. Y estoy poniendo ciertamente aquí un ejemplo extremo. Pero repito, creo que por un lado hay una tendencia a seguir un criterio latinoamericano, pero también me pasa que siento que muchos convencionales constituyentes sienten que cumplen el mandato de aquellos que lo eligieron, consignando todo en la Constitución, como decía la convencional Grandón anoche. Mire, hay que regular la situación de las personas en situación de calle, cosa que partió desde la preocupación original del padre Hurtado, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿eso tiene que estar en la Constitución? Y si no está en la Constitución, ¿significa que no estamos sensibilizados frente a un problema que sabemos que existe? Lo dejo planteado en forma de pregunta. José, ¿qué pasa con la igualdad ante la ley? Efectivamente, yo he estado en muchos foros y charlas donde personas que incluso son mucho más competentes que yo en los temas en que yo he cultivado mi conocimiento, que es el derecho constitucional, se están preguntando si la nueva Constitución no está favoreciendo una sociedad estamental donde haya muchos grupos regulados constitucionalmente que dificulten la unidad con respeto a la diversidad. Y cuando usted elige promover una cultura de estamentos o de grupos, hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de la igualdad ante la ley, porque siempre se le va a quedar a alguien afuera. Entonces, la pregunta podría ser, como usted bien decía, las ATI, esa es la sigla, las autonomías territoriales indígenas, tienden a reconocerles prácticamente una situación de pequeños estados dentro del Estado a los pueblos originarios. Pero ¿qué pasa con otras culturas que han convivido por muchos años con nosotros? Yo mencionaba aquí los alemanes, los yugoslavos. A lo mejor ellos quisieran tener algún reconocimiento de su forma de ser. ¿Qué pasa con las personas discapacitadas? ¿No merecen acaso el reconocimiento de su vulnerabilidad? También disposiciones especiales en la Constitución. Y por último, ¿qué pasa hoy con los migrantes? Que es un tema. Chile, con su política de fronteras abiertas, abrió los brazos para acoger a muchas poblaciones. Incluso ya fue toda una noticia cuando llegó la primera ciudadana ucraniana, escapando del horroroso conflicto que están viviendo en ese país. ¿No merecen también menciones especiales en la Constitución? Por eso es que termino con una reflexión de derecho comparado. Las constituciones del mundo no favorecen la estamentalidad, sino que más bien se preocupan de regular muy bien la discriminación arbitraria, intentando cubrir lo que se llama todas las categorías sospechosas. En consecuencia, que no se puede discriminar arbitrariamente por razones de clase social, por razones de etnia, por razones de posición social,
por razones de orientación sexual. Eso hace más sentido que muchas normas que favorezcan estamento, dejando, como digo, con el riesgo de que muchos otros que también son vulnerables se nos queden afuera. Muchas Muchas gracias gracias, por Nelson. por su respuesta. Muy amable. Perdón. Quisiera hacer una pregunta, o dos preguntas. Cuando uno escucha aquí ocurrió una cosa, ¿verdad? La Constitución tiene numerosos voceros, entonces y hay una confusión en quienes son espectadores de esto, entre las cosas que dice un constituyente cuando hace uso de la palabra, o cuando lo que aprueba la comisión, o lo que aprueba el plenario, o lo que aprueba la comisión. Entonces, se ha ido generando una sensación de que detrás de la reflexión de los constituyentes hay una cierta intención de un cambio cultural, provocado o generado a través de una norma, lo cual me parece absolutamente contradictorio. Cuando se nos quiere imponer, supongamos, un cierto tipo de Estado, cuando la gran crítica que siempre hicimos a la Constitución del 80 era que definía un modelo, de alguna manera definía un modelo económico. Y hay una comisión aquí que tiene exactamente esa frase, dice, es la Constitución de modelo económico, creo que dice, hay una comisión que tiene ese capítulo. Ya empieza a generar una cierta inquietud. Lo segundo es que la sensación que nos va quedando a mucho es que la Constitución, los constituyentes o la comisión constituyente se están mirando mucho a sí mismos. Entonces, cuando se producen estas discusiones, el gran argumento para poder legitimar un cierto acuerdo es que lo aprobaron 2/3, lo cual se dice es una amplia mayoría. Como si ahí fuera el capítulo final. Celebran algunos constituyentes y se emocionan hasta las lágrimas con algunas normas aprobadas en circunstancias que dan la impresión que no están mirando el veredicto final, que es de la ciudadanía, del pueblo, como dicen, que es el plebiscito de salida. Entonces, no sé, usted ve una especie de disociación entre estos objetivos que están cumpliendo, que son parciales, pero se dan como definitivo, y el pronunciamiento que debe tener finalmente el plebiscito de salida. Frente a ello, yo la pregunta, son dos escenarios posibles. Uno, si es aprobada esta Constitución, por lo que usted dice, se puede abrir una eterna discusión respecto a si las leyes que tienen que dar cuerpo a esta Constitución son o no constituyentes. Lo que yo veo es un camino enorme, muy largo, casi es un principio en el final de un proceso. Y el otro escenario, ¿cierto?, es que si la Constitución se rechaza, ¿cómo ve usted el futuro del país en estos dos escenarios? Gracias, Claudio, por las dos preguntas. Le damos la palabra también a Ramón, que lo veo con Sí, claro, la por mano supuesto, y a levantada. Fernando, Ramón, o Ramón y Fernando. Ramón, ¿dónde está? Ya, yo la voy a hacer. Un saludo, señora Marisol, a todas las personas que nos acompañan, varios conocidos. Bueno, tanto la expositora como muchos de los que me antecedieron en la palabra claramente son pesimistas respecto de este proceso. Yo pertenezco al otro lado, soy más bien optimista, reconociendo la enorme dificultad que estamos observando en el proceso constituyente. Debo decir que yo he seguido más o menos en detalle las votaciones y veo que de los maximalismos que hubieron van convergiendo razonablemente a estructuras mucho más mínimas. Ejemplo de ello fue el último informe de la Comisión de Medio Ambiente, que simplemente eliminó el 70% de las normas que estaban en el primer informe. Por lo tanto, comparto esta otra cara. Hay cuestiones que razonablemente tampoco me gustan, pero hay cosas que sí me gustan. Lo del Estado regional. Yo creo que es una demanda que las regiones han tenido. Este Estado regional está entre medio de un Estado centralizado como el nuestro y un Estado federal. Yo diría,
y por lo que he leído y he visto, está más cerca del centralismo, está muy lejos de ser un Estado federal. Incluso es menos autonómico que España. Por lo tanto, yo personalmente no veo problemas ahí. Lo que sí me hace ruido, y comparto con todos ustedes, es lo del Estado plurinacional. Y aquí le hago la pregunta, doña Marisol, hay otros estados o naciones en América Latina que también se han declarado Estado plurinacional, como el de Bolivia. ¿Qué conocimiento tiene usted respecto de los efectos de esa retórica? Comparto con usted que la retórica que tiene la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia es para un poema de Neruda. ¿Y qué efectos prácticos tiene? Todos sabemos que Evo Morales, cuando tuvo que elegir entre respetar los derechos ancestrales de los pueblos originarios de Bolivia o explotar la riqueza minera que estaba en el subsuelo, no tuvo ningún problema para explotar la riqueza minera en los subsuelos de los territorios autóctonos. Esta pregunta concreta le hago, y no puedo dejar de hacer un comentario. No olvidar que estamos metidos en este baile, porque simplemente la clase política hizo caso omiso del pueblo, de la gente. Nos ningunearon. No olvidar que durante el gobierno de doña Michelle Bachelet se inició un proceso de los cabildos constituyentes. Yo acabo de buscar porque me acordé de esto y encontré en la primera mención que aparece en Google, cuando uno escribe cabildos constituyentes de Bachelet, es la imagen de la presidenta Bachelet en una modesta ceremonia, entregándole las actas, el resumen, en la Biblioteca Nacional. O sea, todo este proceso en el que participamos 200.000, 300.000 personas, la clase política lo tomó y lo guardó en un cajón. Qué distinto habría sido si toda la clase política hubiera tomado en serio este proceso. ¿Para qué seguir? ¿Por qué estamos en este baile? Aquí en Chile, hace 4 años atrás, salieron 2 millones de chilenos a las calles los días domingos para no molestar, pidiendo mejores pensiones, pidiendo una reforma de pensiones. Se hizo los días domingos, sin ni una palo, sin ni una vidriera rota. ¿Cuál fue la propuesta? Doña Michelle Bachelet, faltando un mes para entregar el poder, presentó un proyecto en el Congreso. Se demoraron 10 días en declararlo, en no dar los votos para iniciar el proceso de discusión. Lo metieron en un cajón. Y se le acabó el gobierno a ella. Claro, 10 días antes. Ese proyecto de reforma de pensiones hoy lo firmaría hasta el Partido Republicano. Pero lo metieron en un cajón. Todos, desde pe a pa. Entonces, no olvidar por qué estamos. Y efectivamente, yo comparto con usted y con todos los que me han antecedido, hay maximalismo, hay una tendencia del péndulo tan dramática en nuestros países. Pero, bueno, yo confío que en la última raya, en el último minuto, esto se va a ir acomodando. Obviamente no vamos a tener la misma constitución actual. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Ramón. Carlos, Claudio, ¿y Fernando, otra persona? Sí, Fernando Bustamante y Carlos Smith. Fernando. Buenas tardes. Primero que nada, 2 cosas y después preguntas muy concretas. Primero, ¿no es cierto? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una descentralización
y que debería haber, ¿no es cierto?, una participación muchísimo mayor de regiones. Partiendo de ese punto de vista, la consulta primera es la siguiente. Con lo que ya está aprobado, vale decir, esto ya prácticamente en un 90 y tantos % es lo que va a ir. La Comisión de Armonización va a corregir pequeñas cosas. El Estado plurinacional garantiza que el país tenga un mínimo de unidad y que no nos veamos afectados hacia adelante en que tengamos distintas regiones con directrices o con acuerdos que son muy particulares y que podamos caer en que eso sea capturado, ya sea por grupos determinados, narcos, o eventualmente que 16, 17 regiones puedan tener, ¿no es cierto?, posiciones que lesionen seriamente lo que es la unidad nacional. A mí me parece que ahí lo que uno debería ver, digamos, es cómo se garantiza que el Estado unitario de Chile se pueda mantener de acuerdo a las normas aprobadas. Vale decir, ¿cómo hacemos para que nosotros seamos una nación que enfrentamos al mundo unidos y que adentro tengamos las distintas cosas que podemos arreglar? La segunda cosa es, si lo ya aprobado determina que estamos dentro de los marcos referenciales de una democracia, vale decir, a lo menos cada ciudadano un voto. Cuando ya vamos aprobando cosas que tenemos una serie de instituciones en las cuales eso no se respeta. Y la última pregunta, si usted considera de que el equilibrio de poderes, vale decir que haya pesos y contrapesos y que esto se pueda mantener, digamos, en el tiempo, se está resguardando cuando vemos extraordinariamente disminuidos los poderes, por ejemplo, del Poder Judicial que ha dejado de ser poder, por ejemplo, el equilibrio y la estabilidad que da el Senado, por ejemplo, cómo se participa cuando hay una mayoría, que puede ser una mayoría simple que toma el Parlamento y que puede determinar un cambio radical por leyes simples en que puede modificarlo todo y que no existiría la posibilidad del peso y contrapeso. Gracias. Carlos. Buenas noches, señora Marisol. Buenas noches, Carlos. Lo que le quería preguntar es si la forma o los requisitos que debían tener los diversos candidatos a la constituyente, si era esa la forma. Entiendo que no había ningún requisito más que ser electo y tener los votos necesarios para escribir algo tan serio y delicado como es la Carta Magna, ¿no es cierto?, que se está intentando redactar. Quizás si los requisitos hubieran sido un poquito más altos, quizás no hubiéramos tenido este panorama que tenemos ahora en este instante de preocupación, de no poder encontrar efectivamente algo escrito en donde todos nos sintamos acogidos. Esa es Muchas gracias, Carlos. Ya. No hay más. Bueno, muchas gracias a todos por las interesantes preguntas y sugerencias. Yo quiero volver a reiterar lo que dije al comienzo. A esta altura me cuesta mucho con el devenir del proceso constituyente mantener, digamos, una rigurosidad académica estricta, porque también conozco el derecho comparado, entonces no puedo evitar juzgar lo que estamos viviendo en relación con otros procesos que conozco, que he vivido, que he conversado con magistrados, sobre todo de otros países. Voy directamente a las consultas. Respecto de la primera pregunta de Claudio, sí, aquí estamos al revés de los cristianos. Se supone que las constituciones como las leyes no se dictan para provocar cambios. El único historiador que yo conozco en Chile que dijo que el Estado había surgido y a partir de ahí, una vez que surgió el Estado, surgió la nación chilena, es don Mario Góngora, en su magistral obra sobre el ensayo histórico sobre la noción del Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Con las normas jurídicas pasa lo mismo. Se supone que la norma jurídica viene a traducir realidades, no a crear realidades. De tal manera que
ahí yo tendería a encontrarle la razón a Carlos, salvo que a Claudio, perdón, salvo que Claudio considerara lo que dije hace un rato atrás, en el sentido de que en la lógica del nuevo constitucionalismo latinoamericano, la constitución de suyo se transforma en un elemento que moviliza cambios sociales. Entonces, cuando usted entiende que la constitución es un instrumento, como lo es la protesta, como es la movilización social, para provocar transformaciones sociales, es factible que pase lo que usted está anotando. ¿Y qué significa efectivamente que vayamos un poco al revés de los cristianos? En lo que se refiere al plebiscito de salida, y aquí me voy a permitir unir también con algunas reflexiones que hacía Ramón. Efectivamente, hay quienes, como el jurista argentino Roberto Gargarella, han criticado los plebiscitos de salida o los referéndums en los procesos constituyentes porque dicen que la pregunta binaria, esto es, acepta o rechaza, fuerza a la población a pronunciarse en uno u otro sentido cuando de repente, como aquí ha quedado evidenciado, puede gustarnos la idea del Estado regional, pero no la del Estado plurinacional, y viene en el mismo instrumento. ¿Me explico? No, el plebiscito de salida de suyo, no solo en Chile, sino que en cualquier parte del mundo. ¿Perdón? ¿Perdón? No, perdón. Voy a continuar entonces. El plebiscito de salida plantea entonces una pregunta binaria que de alguna manera nos fuerza a optar por una u otra solución radical. Y ahí yo le entiendo a encontrar razón a Ramón, que esto es fuerte, indudablemente, y no nos hace matizar de alguna manera la bondad de algunas disposiciones, de algunos arreglos que se han incluido en la nueva Constitución versus otros que a lo mejor sentimos que no interpretan el ser nacional. Por lo tanto, poniéndose en los dos escenarios que nos sugiere la norma constitucional vigente, esto es que la nueva Constitución sea aprobada o que sea rechazada. Yo creo que si la nueva Constitución es aprobada y la última encuesta que se ha conocido, CADEM, está dando 10 puntos sobre la opción rechazo a la opción apruebo la nueva Constitución. Por lo tanto, si seguimos esa encuesta, podríamos decir que la Constitución va a estar aprobada eventualmente, pero no da lo mismo que la Constitución esté aprobada por un 75 u 80% del electorado que va a tener que concurrir con sufragio obligatorio, a que esté aprobada por un 55%. Porque si se da este último escenario, la Constitución aprobada va a tener un problema de legitimidad, porque casi la mitad de la población nacional no va a haber estado de acuerdo con la propuesta que le efectúa la Convención Constitucional. Entonces, ahí tenemos un problema con la aprobación, que es bien parecida al problema que podría generar el rechazo. Con el rechazo pasa que las personas en general, y se ha instalado una especie de mito en eso, se han ido convenciendo de que el rechazo es un sinónimo, un signo igual a revivir la Constitución del 80 o de Pinochet, que dejó de serla hace mucho tiempo porque tuvo muchas reformas, entre ellas la del 2005 firmada por el presidente Lagos. Pero ¿cómo evitar aquello? ¿Cómo evitar entender que la Constitución vigente va a revivir en gloria y majestad, está echando tabla rasa o poniendo tabla rasa a esas inquietudes legítimas que se manifestaron, muchas de ellas a partir de octubre del año 2019? Y yo creo que la salida para el rechazo, y voy a esbozar mi mirada de una salida institucional, la salida para el rechazo como la salida también para un apruebo muy exiguo que afecte la legitimidad de la nueva Constitución, es volver la mirada al Congreso Nacional, que no ha perdido la potestad constituyente, nunca la ha perdido. A tal punto no la ha perdido que podría acontecer que mientras estuviera trabajando la Convención Constitucional, el Congreso estuviera aprobando reformas a la Constitución actualmente vigente. Entonces,
yo creo que habría que volver la mirada institucional y no quedarnos con la cabeza agarrada a dos manos y decir aquí no hay salida, sino que la salida está en el perfeccionamiento de esa nueva constitución que ha sido aprobada por un porcentaje exiguo, o bien de la constitución actual que ha sido rechazada a partir de elementos que están sobre la mesa. Y yo creo que esos elementos que están sobre la mesa son dos fundamentalmente. Una, coincido totalmente con Ramón, el proyecto de la presidenta Bachelet, que tenía muchas bondades, porque por mucho que se llamara proyecto de nueva constitución, era una reforma profunda a la constitución vigente. Y el segundo elemento que está sobre la mesa es el trabajo de la propia Convención Constitucional. O sea, en lugar de hacer tabla rasa lo hecho, ¿cómo podemos rescatar cosas positivas? Por ejemplo, algo que me parece muy positivo es que se imponga al Estado deberes muy precisos en relación con el cambio climático, cosa que una constitución del siglo XXI me parece a mí que no puede soslayar. Por lo tanto, decir que nos enfrentamos a un caos social en caso de que gane el rechazo, o a un problema de ilegitimidad irresoluble en caso de que el apruebo sea por un pequeño porcentaje, me parece que no entender la institucionalidad vigente y no entender que la propia institucionalidad nos da la salida. Voy ahora con lo de Ramón, a pesar de que creo que ya me he referido al proyecto Bachelet, y ciertamente coincido con usted, Ramón, en que la clase política claramente no le hizo caso a necesidades reales de las personas que tienen que ser abordadas constitucionalmente. Tienen que ser abordadas constitucionalmente. Por lo tanto, este Congreso, al cual eventualmente, en caso del rechazo de una aprobación exigua, le correspondería enmendar lo que ha hecho la Convención Constitucional, tiene que tener muy presente este elemento. No puede volver a incurrir la clase política, que ahora está muy diseminada porque hay representantes de movimientos sociales y muchos independientes que están presentes en el actual Congreso. No puede volver a incurrir en los errores del pasado y tiene que nutrirse, entre otros, de un proceso participativo como fue el de la presidenta Bachelet. Ahora, respecto del Estado regional, ciertamente, Ramón, obedece a una demanda sentida de las regiones, y hay que decir aquí que una de las normas aprobadas dice que en ningún caso el Estado regional podrá poner en jaque el carácter unitario del Estado. No lo puede poner en jaque. Sin embargo, yo pienso sinceramente que el diseño que se está proponiendo del Estado regional en un territorio geográfico como el nuestro, donde hay profunda disparidad entre las regiones, porque no es lo mismo la región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo, que la octava región del Biobío, por mencionar solo dos, en niveles de desarrollo, en recursos, en potencialidades. Y sin embargo van a tener el mismo grado de autonomía y el Estado va a estar replegado de la misma manera respecto de ambas. Yo creo que ese sistema de dejar absolutamente a las regiones con una autonomía prácticamente plena, sin que el Estado asuma responsabilidades esenciales en nivelar las diferencias entre las regiones, a mí me parece que no responde necesariamente a cubrir una necesidad que era evidente frente a lo que venía ocurriendo en el país. Y respecto a su posición, sí, yo, aunque parezca pesimista, créame, Ramón, que yo creo que puede ir convergiendo. La misma propuesta de sistema político que se dio a conocer el lunes a mí no me gusta. No me gusta como profesora de Derecho Constitucional porque he estudiado experiencias comparadas, creo que tiene varios problemas logísticos, estructurales, pero debo reconocer que es mejor que la propuesta original. ¿Se acuerdan del triunvirato? Cuando se estaba proponiendo un presidente de la República, un vicepresidente que casi iba a tener un rol decorativo y un ministro de gobierno. Eso era un injerto o una mixtura entre un gobierno parlamentario, presidencial, con un país además tremendamente fragmentado políticamente como el que tenemos. Entonces, reconozco que la propuesta actual es mejor, pero aspiro a que sea aún mucho mejor.
y que pueda limar algunos problemas de engranaje institucional que harían muy difícil que ella prosperara. Voy con Fernando. Un Estado plurinacional, Fernando, como está siendo propuesto, yo creo que lamentablemente genera el riesgo de que haya unidades autónomas territoriales, tal como lo dice la Constitución, dentro del Estado. Y eso es muy complejo, efectivamente, por más que la Constitución diga que en ningún momento estará en peligro la unitariedad del Estado ni la secesión. Yo creo que es complejo que haya territorios que tengan sus propias autoridades, su propio sistema normativo. Va a haber leyes regionales, desde luego, leyes que se apliquen para usted, para la región del Maule, pero que no se le apliquen a la región de Antofagasta. Y eso es de suyo complejo en un Estado que, como usted bien dice, Fernando, pretende mantener una característica de unidad desde el punto de vista de su forma de ser, de lo que ha ido arrojando la experiencia histórica. ¿Cómo mantener el Estado unitario? A mí me parece que indudablemente aquí al menos habría que revisar la propuesta de que las regiones puedan impulsar leyes regionales. Yo creo que todo lo que sea ley tiene que seguir quedando radicado en el Congreso Nacional, quien decida las leyes con una perspectiva de todo el país considerado, teniendo presente, por supuesto, la particularidad de las regiones. Y en segundo lugar, si no prosperara esto de que las regiones no impulsen, no aprueben leyes, tendría que haber un órgano que solo lo veo radicado en el Tribunal Constitucional, que de alguna manera pudiera ir armonizando el ordenamiento jurídico regional con la unitariedad del ordenamiento jurídico de todo el Estado. Estamos dentro de los márgenes referenciales de una democracia. Creo que a raíz de algunas de las preguntas anteriores ya contesté aquello, lo mismo que los checks and balances, pero les voy a poner un ejemplo en este último caso de una norma que fue aprobada hoy. Hoy día se aprobó una norma sobre el Banco Central que le quita el manejo, desde luego, de la política financiera y de la política crediticia. Solamente le deja las directrices de la política monetaria, es decir, del sistema de pagos en general en el país. Y contempla la norma aprobada algo que a mi juicio es muy delicado y dice que el Banco Central ejercerá sus atribuciones en coordinación con las autoridades gubernamentales. Lo cual me pregunto yo si en la práctica eso no podría significar el fin de la autonomía del Banco Central. Si efectivamente cuando tomara decisiones como la que hoy día se dio a conocer sobre el índice de política monetaria, tenga que coordinarse con el gobierno de turno, a mí me levanta una gran interrogante, al menos desde el punto de vista de algo que creo muy sustancial para el buen funcionamiento del sistema, que es la autonomía del Banco Central. Y por último, Carlos, los requisitos para ser convencional, mire, yo tengo la impresión de que aquí efectivamente los requisitos fueron laxos, pero eso obedeció al hecho que se quería una constitución hecha por ciudadanos. Por lo tanto, a mi juicio, el problema no era en elevar el estándar de requisitos de los convencionales constituyentes, de forma tal que ojalá llegaran puros constitucionalistas o gente que supiera derecho. Mi tema está en que yo creo que no se hizo algo que era esencial. Nunca se constituyó una verdadera secretaría técnica como la que exigió la Constitución después de la reforma del 2019, que debía ser integrada por especialistas de alto nivel. Y esa debiera haber sido, a mi juicio, el órgano dentro de la Convención Constitucional que en definitiva le diera forma a la nueva Constitución, eliminando, por ejemplo, la cantidad de calificativos que tienen algunas normas. No una comisión de armonización de los propios convencionales, porque usted comprenderá que si yo ya he emitido un voto en un sentido, no me voy a cambiar de ropaje cuando vaya a instalarme en la comisión de armonización. Dicho en otras palabras, es bien difícil ser juez y parte. Por lo tanto,
Yo creo que el problema no estuvo necesariamente en el tema de los requisitos, sino en que no se constituyó en su momento, cuando correspondió, una auténtica secretaría técnica donde estuviera gente como Jorge Correa Sutil, como Javier Couso, juristas de gran prestigio en este país que fueran los que le dieran el sello de especialidad que requiere nuestro pacto fundamental de convivencia. Gracias. Eso, tenemos dos preguntas y con eso terminaríamos. Que son Álvaro y después Vicente Acevedo. Gracias, Claudio. Buenas tardes a todas y todos. Primero, no voy a hacer una pregunta, más bien a dar una opinión, pero una opinión sobre la cual me gustaría mucho, Marisol, que usted opinara también. Y tiene que ver con este tema del pesimismo o el optimismo con el que miramos el desenvolvimiento de la Convención Constituyente y de sus resultados, ¿no? Ya a estas alturas bastante avanzados, por lo que podemos formarnos opiniones con cierto grado de certeza sobre lo que estamos opinando. Yo entiendo que la Convención en su reglamento no tiene previsto revisar lo que ya aprobó por la mayoría de 2/3. Pero aún si tuviera esa capacidad, ¿no?, de revisar lo que ya se ha aprobado por 2/3, es decir lo que ha dicho, o desaprobar lo que aprobó, ¿no? No contribuiría a superar el problema de origen de lo que ya se está aprobando, que obedece, lo han dicho algunos, me parece que Claudio, entre otros, una visión, antes lo podríamos haber llamado una ideología, con toda certeza una cultura, ¿no?, que se expresa en las palabras, en el lenguaje, en fin, en una serie de elementos que están presentes y que parecen inamovibles de la Constitución, ¿no?, de la Constitución que se está elaborando. Sin embargo, existe una especie de convergencia, como usted misma y como Ramón me parece comentaban, y al parecer avanzado su trabajo, la Convención empieza a actuar con una mayor, y si me excusan la palabra, por favor, pero es solo porque no tengo otra en la cabeza en este momento, una mayor sensatez, ¿no?, tomando unas decisiones que parecen más acertadas, más equilibradas, que miran más, ¿no?, a quienes antes no miraban al tomar sus decisiones, ¿no? Sin embargo, estas decisiones no pueden alterar las que ya se han tomado. A lo más pueden hacer dos cosas. Una es aprobar ahora normas que busquen empatar las normas anteriores. Creo que usted, Marisol, puso ejemplos, ¿no?, en materia de... No sé si lo puso usted, pero me voy a imaginar una situación, digamos que en materia de tributación regional, ¿no?, que una nueva disposición, una nueva norma diga sí, pero solo hasta este límite, ¿no? Sin embargo, mi opinión es que eso solo abriría paso a buenos abogados, buenas personas especialistas en estos temas que van a poder usar las dos interpretaciones posibles, ¿no?, de dos disposiciones que en la mayoría de los casos, en mi opinión, puesto que han sido creados para empatar, se contradicen, ¿no? Son fuerzas que se enfrentan. Y eso es elaborar una pésima constitución, ¿verdad? Una que da lugar a situaciones de posibles interpretaciones diversas. La otra posibilidad es que no se establezca una norma que empate a la anterior y se deje eso en una especie de nebulosa, eventualmente librada a la legislación, eventualmente, ¿no? No es tampoco una buena solución. O sea, tener algo sobre lo cual no hay ninguna certeza y que puede estar sometida a cambios incluso casi violentos, dependiendo de las mayorías que se formen en el sistema político, ¿no? Porque la Constitución está para que sirva de marco al sistema político, no para crear, ¿no?, dilemas políticos, ¿verdad? Entonces, la sensación que le queda a alguien como yo que está haciendo la reflexión que está haciendo es, me voy a referir a un dicho caribeño, si no me equivoco, que árbol que nace torcido su tronco ya no endereza.
¿no? Las cosas que ya están de una cierta forma no se van a poder arreglar. Y quiero terminar poniéndole dos ejemplos que se me vienen a la cabeza, de dos situaciones, ¿no? Yo soy antofagastino. En Antofagasta prácticamente no hay nadie que no tenga presente que el Producto per cápita, interno bruto per cápita de Antofagasta es el doble de Alemania. Somos ricos, pero la mayor parte se la lleva al centro. Bueno, con una constitución que establece la autonomía de Antofagasta, es muy difícil que los antofagastinos no tomen decisiones al respecto, interpretando la constitución, que no comencemos a tener ese tipo de temas a partir de esta constitución. Les quiero decir que se trataría de una Antofagasta en la cual va a haber además municipios autónomos, ¿no? Que van a ser autónomos de la región. ¿De qué otra cosa pueden ser autónomos, verdad? Va a haber municipalidades autónomas de la región. Y va a haber territorios de pueblos originarios que a su vez van a ser autónomos de los municipios en los cuales están radicados, que pueden ser más de uno. Y que van a tener los mismos intereses y las mismas intenciones de tomar sus propias decisiones sobre todos estos puntos, ¿no? De poder beneficiarse de aquellos que entienden les es propio. Y el segundo ejemplo que les quiero poner, para no darle más lata, es justamente el de las autonomías de pueblos originarios, ¿no? Mire, para ser rápido, solo pensemos en qué puede ser de Temucuicui, ahora dotada o de una autonomía territorial y con otras características que no sé si han sido ya relevadas o todavía están pendientes de ser aprobadas, pero que en definitiva constitucionalizan las capacidades que una comunidad indígena o una comunidad de pueblos originarios pueda tener para hacer las cosas que hoy día está haciendo fuera de la Constitución, ¿no? Solo esos dos ejemplos. Y muchas gracias, Marisol, por todo lo que nos ha venido a ilustrar. Vicente Acevedo, y luego una última mano en alto que dice iPhone, no dice nombre. Ya. Vicente. Ya. Se habló en el momento de que la Constitución ya no era tan antropocéntrica, sino biocéntrica. Yo, por ejemplo, soy de Limache. Aquí, por ejemplo, se nos está imponiendo por una norma del presidente Piñera al final la central termoeléctrica de Los Rulos, lo cual estaría contradiciéndose con una norma de ONU que conoce como Reserva Mundial de la Biosfera a este sector. ¿Podría la Constitución de alguna manera contraponerse a este dictamen? De una u otra manera, digo yo. Además, dentro de todo lo que hablamos, vamos a poder hacer una renacionalización de los grandes productos de Chile, ya sea el agua, el cobre, el litio y otros minerales, los bosques. Y tercero, la gente que comenta acerca de la Constitución y la cual va a ir a votar finalmente, está siendo influenciada en gran forma por los medios de comunicación, los cuales todos conocemos hacia qué sesgo están y en qué desean ellos que se consiga finalmente en el punto de salida de la Constitución. Eso sería todo. Gracias, Vicente. Bajo la mano. ¿Alguien más? Hay una mano en alto y con esto, si no, le pasamos ¿qué dice iPhone? Soy Tomás Sangüesa. Eso, Tomás. Hola Marisol, mira, me da gusto escucharte. Yo soy hijo de un señor que quizás tú conoces que se llamaba Manuel Sangüesa Cruz. ¡Uy, qué emoción! Obviamente que un constitucionalista no puede no saber quién es Manuel Sangüesa. Sí, y nombraste a Jorge Correa, que es un muy buen amigo mío, quedó por mi padre siendo amigo mío. ¿Ah? Me da gusto escucharte y te doy las gracias por las explicaciones que has dado. ¿Ah? Me hubiera gustado que el proyecto de Jorge Correa y de esa gente hubiera sido
tomado en cuenta en esta nueva constitución. Tú lo sabes de lo que te estoy hablando. Digámosle a todo, el de los 24. Así fue conocido como el proyecto de los 24. Así que Marisol, un beso y muchas gracias por todo lo que has dicho. Muchas gracias. Gracias de verdad, Tomás. Bueno, voy a, con la venia ahí de Claudio, voy a hacerme cargo. En realidad no puedo sino coincidir con el análisis que ha hecho Álvaro respecto de consecuencias que puedan tener las autonomías. Yo creo que una declaración como que Chile no aspira a la secesión y se mantendrá siempre como Estado unitario, va a chocar, como dicen los especialistas en derecho laboral, con el principio de la primacía de la realidad, que consiste en que cuando hay muchos entes autónomos conviviendo, se hace difícil conjugar la diversidad en función de la unidad. Y en general, aquellos estados que en el mundo se han enfrentado a este problema han optado, creo Álvaro, derechamente por el federalismo, como el caso norteamericano. Las 13 colonias originales tenían formas de ser distintas, ya tenían sus propias organizaciones, pero entendían que frente al mundo querían mostrarse como uno solo. Y entonces la forma, como decía mi maestro, que también voy a entusiasmar a Tomás cuando se lo diga, mi maestro Alejandro Silva Bascuñán siempre decía, ¿verdad?, que en un Estado federal como el norteamericano se trató de conjugar fuerzas centrípetas con centrífugas. Vale decir, las fuerzas que tendían a la disgregación con las fuerzas que tendían a la unidad. Pero mi impresión, puedo estar totalmente equivocada, es que por naturaleza, aquí estoy pensando en el ser chileno, como el gran libro de Hernán Godoy, el ser chileno, ¿qué significa? Yo creo que nuestra naturaleza es ser unitarios. Entre otras cosas porque aunque la Constitución no lo dijera, nos damos cuenta que tenemos que ser solidarios entre nosotros porque, repito, las regiones no son iguales unas a otras. Y lo hemos visto, por ejemplo, en las leyes que se han aprobado a través del tiempo, menciono solo dos, la ley Navarino para la 12ª región de Magallanes y la ley que se llamó Arica Parinacota para lo que fue originalmente la primera región, que fueron leyes que trataron de establecer beneficios, por ejemplo, para la contratación adicional de mano de obra, y ni aún así lograron impedir que mucha gente de esas regiones tendiera a emigrar hacia el centro o hacia otras regiones que estimaban que tenían mejor grado de desarrollo. Entonces, efectivamente a mí me pasa que el concepto de las autonomías regionales como viene siendo propuesto me causa mucha interrogante en su convivencia con el principio de la unitariedad del Estado, sobre todo cuando no está claro que tengamos un tribunal constitucional para dirimir los conflictos de competencia. Por lo tanto, yo estaría totalmente de acuerdo con Álvaro en el análisis. Bueno, el análisis es mucho más completo, pero quise rescatar ese punto porque me hace mucho sentido. Ahora, respecto a la pregunta concreta de Vicente, sí, en la medida que la Constitución que se nos viene proponiendo consagra la naturaleza como sujeto de derecho, eso permite la limitación de derechos, por ejemplo, el derecho a la libre iniciativa en materia económica o el derecho a propiedad, en razón de la protección de la naturaleza, y eso implicaría eventualmente que el día de mañana se va a poder impedir un proyecto hidroeléctrico o termoeléctrico si se comprueba que hay afectación para una reserva de la biosfera. Ahora, la idea detrás de estas normas es que haya consulta a las poblaciones concernidas. No sé si alguno de ustedes de Copiapó, pero vieron lo que pasó con el proyecto Dominga, que estuvo tan en la palestra a propósito de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera. Curiosamente, cuando se le consultó a la población si quería el proyecto Dominga, en circunstancias que ya todo el mundo sabía que iba a impedir el desarrollo de un verdadero parque oceánico que hay ahí en un sector que, si no me falla la memoria, se llama Punta Lobos,
curiosamente la mayoría de la población dijo que sí, porque ¿cómo razonaron los copiapinos? Dijeron, la instalación de un proyecto minero de esta envergadura va a significar muchas fuentes de trabajo, desarrollo, mayor turismo para esta región. Entonces, esos son los problemas prácticos. Una constitución puede tener un diseño de protección de bienes jurídicos, pero lo que yo he visto en constituciones súper desarrolladas, y aunque ustedes se rían entre estas, cito la de Nepal, que es una constitución muy inteligente del año 2015, que todas estas materias donde hay choque entre el desarrollo económico y la protección de la biodiversidad o de la naturaleza, siempre parte porque el pivote esencial es la consulta a las poblaciones concernidas. A mí me parecería que eso sería fundamental en la Constitución. Yo me refería, señora Marisol, ¿sí? a que en un momento hubo un proyecto del mismo tipo en la 15ª región, Arica y Parinacota, la cual fue detenida porque a ciertos animales que estaban en la costa los afectaba, y esto fue detenido. Y en esta comuna en particular, en Limache, por ejemplo, es conocida su producción más, y resulta que en estos las carnes, producción estaría por completo. Se me fue un poco la señal al final, pero yo creo que usted está demostrando, Vicente, que estos elementos propios de una concepción biocéntrica no son del todo nuevos, porque actualmente la función social de la propiedad incluye la conservación del patrimonio ambiental. Por lo tanto, sin nueva constitución, igualmente ha podido ocurrir esto de frenar ciertos proyectos en función de consideraciones medioambientales. Sí, lo que yo he tratado de destacar esta noche es que la concepción de la naturaleza que va en la nueva constitución es una concepción de sujeto de derechos. Sí. La naturaleza tiene derechos. Ahora ustedes dirán, la naturaleza no puede ir a los tribunales, ¿verdad? Porque es un ente abstracto. Pero la naturaleza va con nosotros. Claro, necesariamente, como lo dice la Constitución ecuatoriana, grupos de personas, colectivos, ¿verdad?, organizaciones ambientalistas tendrán que ejercer por la naturaleza los derechos que le viene reconociendo la Constitución. Y voy a agregar algo simplemente para dejarlos pensando. Esto es como, voy a hacer como una pesadilla esta noche para ustedes. Pero fíjense que la Constitución ecuatoriana tiene una norma que a mí me llama mucho la atención, que se llama el derecho a indemnizar en temas de naturaleza. Y es que si a usted le comprueban, por ejemplo, que en su parcela usted ha estado utilizando pesticidas para mantener su producción agrícola, que se estima que han causado daño desde el momento que han aumentado la sequía o han afectado derechamente el cambio climático, usted no solamente tendrá que dejar de usar los pesticidas en la Constitución ecuatoriana, sino que puede estar obligado a indemnizar al Estado por el daño ambiental que ha producido. Entonces, nadie sabe, es lo que quiero dejarlos reflexionando, nadie sabe hasta dónde podamos llegar con estas materias que evidentemente son materias dignas de protección, pero a mí me gustaría, y esta es mi reflexión final, que la Constitución fuera lo más precisa, dejándole parámetros claros al legislador, porque bien dijo uno de ustedes, dejarle un cheque en blanco a las mayorías parlamentarias coyunturales, hemos visto lo que significa, es muy peligroso. Y cuando lo que está en peligro son nuestros derechos fundamentales, ya apreciarán ustedes las consecuencias. Me faltó solamente acerca de la renacionalización de grandes productos nacionales. Mire, originalmente en la Comisión de Derechos Fundamentales se había propuesto algo así y no ha pasado a los borradores recientes, porque yo creo que también un país tiene memoria histórica, tenemos el recuerdo de los juicios que se levantaron contra Chile en la época de la nacionalización de la gran minería del cobre. No es un tema fácil. Sin embargo, sí le puedo decir una cosa. Estaría pasando una norma según la cual los inversionistas, más bien, perdón, extranjeros, no van a tener derecho a recurrir a instancias arbitrales, ni siquiera internacionales, como consecuencia de medidas que le aplique el Estado de Chile. O sea, los malayos que en Pirque
pretendieron desarrollar un proyecto inmobiliario y cuando lo tenían súper avanzado, recién les dijeron que ese suelo no era para uso habitacional y demandaron al Estado de Chile ante el CIADI con sede en Washington. Con la nueva constitución ya no podrían hacerlo. A mí me preocupa sinceramente los efectos que esto pueda tener en la inversión, en el desarrollo de nuevos proyectos, sobre todo en la explotación de nuestros recursos naturales, cuyas capacidades solas los chilenos no las tenemos para poder llevarlas a cabo en plenitud. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marisol. Nos ha dejado tarea para la casa, para seguir reflexionando. Como este es un proceso que aún no termina, y el juicio final sobre el tema será cuando tengamos el texto constitucional que salga de esta constituyente, vamos a seguir estas conversaciones, los vamos a seguir invitando y probablemente si usted lo permite, la volveríamos a molestar un poco más próxima a la parte final, de modo de tener un juicio informado frente a este tema. Porque creo que lo que no debemos permitirnos nosotros es caer en subjetividades y en juicios anticipados y en prejuicios finalmente, porque el texto final es el texto que vamos a votar. Ahora hay muchísima conversación, hay muchísimas opiniones, y por eso que hay que tratar de ir objetivizando la información, y usted nos ha ayudado hoy día de manera formidable. Le agradecemos muchísimo, Marisol, y estamos muy contentos de haber participado en esta conversación. Muchas gracias a todos. La próxima vez voy a ir al Ñuble, sí, Claudia. Cuando venga, nos visita, esta es la región más importante de Chile. No todos los que están acá son ñublencinos, ¿eh? Ya me di cuenta que está Limache, hay varias partes, Antofagasta. Pero si ya y en cuanto pueda nos vamos a declarar autónomos, además, así que no se preocupen. Muchas gracias, señora Marisol. Muchas gracias a todos por su gentileza, por esta invitación. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias. Estoy disponible. Gracias, Claudio. Gracias, señora Marisol. Gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós. Gracias, Claudio, por la invitación. Que estén bien.